Bienvenido a BNI Durango, el podcast. El espacio donde las conexiones se convierten en oportunidades y las oportunidades en historias de éxito. Aquí descubrirás cómo el poder del networking transforma negocios, impulsa sueños y construye comunidades empresariales más fuertes. Conoce de cerca a los empresarios que están haciendo crecer a Durango. Comparte su visión, sus retos y las claves que los han llevado al siguiente nivel. Esto es más que un podcast. Es una comunidad que cree en Givers Gain. BNI Durango, el podcast. Conéctate, aprende y crece. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Bienvenidos a BNI Durango, el podcast. Yo soy su amiga Laura Moreno y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este que es el capítulo número 4 de nuestros programas especiales para todos los networkers de BNI Durango. Vamos a platicar en este día sobre BNI Durango capítulo Guadiana, sus miembros fundadores, y queremos en esta ocasión presentarles dos maravillosas historias empresariales. Nos acompañan grandes amigos en cabina. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y en primer término, pues saludamos a mi amigo Roberto Heines de Creditaria Empresarial. Robert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Muy gustoso de estar aquí y de platicar toda mi experiencia BNI a todos los que nos escuchan. Será un placer escucharte, Robert. Bienvenido, muchísimas gracias. Y por supuesto está también Salvador Chaides de Tortillas Fabi. ¿Qué tal, Chavita? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación y muy gustoso pues de compartir un poquito la experiencia que tenemos en esa trayectoria de 27 años ahí en el negocio y compartir con mi buen amigo y mi buen Robert y contigo, Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por estar en esta tarde con nosotros en esta ocasión, y de verdad que es un placer saludar a dos de los fundadores, miembros fundadores de BNI Durango capítulo Guadiana, una historia empresarial que ha llevado muchísimos éxitos, pero vamos a conocer primeramente un poquito de su vida empresarial y de esta trayectoria e historia de éxito que han tenido a lo largo de su paso a paso como empresarios duranguenses. Robert, vamos a empezar contigo, por favor. Platícanos quién es Roberto Heines y a qué se dedica. ¿Qué es tu empresa? Ok, Roberto Heines es un gran amigo y muy platicador, ¿verdad, Salvador? Sí. Mi empresa se dedica... Bien divertido los unos a uno con Robert, de verdad. Se los recomendamos, amigos. Mucho, por favor. Mi empresa se dedica al brokeraje de créditos empresariales. Okay. Sí, tengo más de 20 años de experiencia en el sector financiero y en esta ocasión, en los últimos años, me he dedicado a esto, a apoyar a las empresas en buscar financiamientos. Tengo alianzas comerciales con más de 15 instituciones financieras, todas reguladas por el sistema financiero mexicano. Y pues en este afán de conocer empresas he conocido muchas personas magníficas y pues es un gusto estar en BNI y aparte pues ayudar a todas las personas a hacer más grandes sus empresas. A ver, Robert, para yo acercarme a ti como empresaria, ¿cuál sería la necesidad que hay que cubrir o que yo tendría que tener para que tú fungieras como un asesor mío? Bueno, muchas. Lo primero es que no te urja dinero, por favor. Y a los empresarios, a todos nos urge dinero. Pero realmente, pues como se dice una frase por ahí, el dinero se debe buscar cuando no se necesita. Ok. Sí, ¿por qué? Porque cuando uno como líder de empresa, jefe de empresa, busca urgentemente un financiamiento o una estrategia para tener liquidez en tu negocio, ya vas tarde. Entonces, ¿cuándo me debes de buscar o acercarte? Cuando tu negocio está en bonanza. Okay. Porque es cuando podemos hacer una proyección en términos de financiamiento para hacer crecer más tu empresa. Porque lamentablemente todos nos va bien y decimos, ay, ahorita pues no necesito crédito, no necesito estar preparado para un financiamiento. Y pueden ocurrir muchas circunstancias desde un proyecto nuevo que te mueve toda tu proyección de ingresos y requieres adquirir más inventario o simplemente, no sé, un accidente en una unidad de reparto y tienes que cambiar esa unidad de reparto. ¿Sí? Entonces te mueve toda tu proyección y a lo mejor en ese momento no tienes los ingresos suficientes o la circunstancia financiera o contable o administrativa para poder hacer frente a una adquisición nueva o un compromiso nuevo con un cliente
y para comprarle al proveedor. Entonces, por eso digo, cuando no lo necesitas, búscame. Okay. Y tenemos una estrategia de un financiamiento listo, autorizado, ahí nada más esperándote. ¿Sí? Por eso cuando me dices, oye, ¿en qué momento te debo de buscar? Pues en ese momento. Okay. Si ya me buscas después, ya cuando te urge, bueno, hay estrategias para poder ir saneando y llegar al objetivo que estamos buscando y cómo ayudar a tu negocio. Sí, pero pues cuesta más. Lo ideal sería en la proyección, en la planeación, en todo aquel proyecto que está surgiendo, que necesita de un apoyo financiero sano para resurgir o bien para crear cosas nuevas. Ese sería como un momento ideal. Pero si estoy en crisis, si tengo problemas de falta de pagos porque hubo una crisis sanitaria, cayó la pandemia y la empresa cerró un año y tenemos ahí un problema bien grande que nos pasó a muchísimos y hay empresas que inclusive a la fecha están apenas comenzando a sanar esas finanzas. Bueno, cuando estamos ante ese panorama de una empresa que está empezando a recuperarse, es también un muy buen momento. ¿Por qué? Porque les puedo dar una pauta, un plan de trabajo de cómo ir trabajando los nuevos financiamientos o esos detalles que quedaron, cómo irlos saneando poco a poco bajo una estrategia. Es como dejarte una tarea a hacer y que vamos a ir revisando cada determinado tiempo con una proyección, no sé, de 3, 6 meses o un año, haber logrado ese nuevo estatus y que seas nuevamente sujeto de crédito. Sí, porque ahora pues ya la banca va de la mano con el SAT, va de la mano con muchos temas que hay que cuidar. Ya no es tan fácil como antes, porque como lo sabemos ahora pues está todo digitalizado. Claro, y todo está unido uno con lo otro. Así es, por eso también les digo, cuando búsquenme, pues quiero que me platiquen sus más oscuros secretos financieros. Así es. Porque es como hay que confesarse con Robert. Sí, casi. Prácticamente. Casi prácticamente, porque si no me dices algo que ocurrió o alguna circunstancia, va a botar y vamos a tener que trabajar. Y a lo mejor va a ser una frustración para ti o para la empresa porque no logramos un financiamiento o el objetivo que buscábamos. Y pues yo también le metí tiempo, dinero y cabeza para poderlo hacer y no me dijiste. Así es. No. Mucho retrabajo. Así es, sí. Es importante que cuando vamos a recurrir a un asesor especialista en todos estos temas financieros y de créditos empresariales, a veces ocultamos, como cuando vamos al doctor y de repente no le decimos que nos dolió el estómago el fin de semana porque no queremos que el asunto se agrave un poco más y luego nos vaya a decir, es que ¿qué crees? Se va a tener que quedar hospitalizado 2 días. Y ocultamos esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Así es. Es igual con Robert, hay que ser bien francos, pero la asesoría, el seguimiento y por supuesto los resultados que se van a obtener cuando se habla clara, concisa y precisamente con Robert, los resultados son magníficos. Así es. Platícanos de un caso de éxito que tú recuerdes a lo largo de tu carrera que te haya enorgullecido y que quisieras presumirlo siempre. Bueno, no lo puedo dar como tal porque... sin decir un nombre real, algo así. Puedes decir Chavita. Puedes decir Chavita, exacto. Chavita, tenía un tema ahí. No pagó su tarjeta, Chavita. No pagó su tarjeta. No, más bien los casos de éxito han sido más bien a empresas que están creciendo y que se topan con un tema de que requiere un financiamiento de ciertas características. Que ya revisando su perfil, la banca no se los va a otorgar. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia en el manejo de esos créditos. Entonces es ir acompañándolo en que, oye, tenemos que manejar de esta manera tus créditos, tenemos que ir, aunque no lo quieras, porque hasta eso me dijo el empresario en ese momento, me dice, oiga, hasta tener un buró de crédito aceptable cuesta, ¿verdad? Así es. Hay que pagar intereses. Le dije, sí, porque le tengo que decir al banco que sí lo necesito, aunque en realidad no lo necesito. Sí, pero hay ciertos momentos. Entonces, los casos de éxito es cuando logramos a través del tiempo llegar a esa línea de financiamiento que se estaba buscando. Sí, es complejo y a veces es desesperante para el empresario decir, oye, pero ¿cómo yo, que manejo, así como Chavita, bien sus tarjetas, sus créditos, sus financiamientos automotrices, ¿cómo el banco no me va a dar esa línea de crédito que necesito para comprar toda esa maquinaria industrial para proveerle
A todo el norte de México, tortillas de harina. Exacto. Ok. ¿Sí? Dices, pues no, ¿cómo el banco te va a prestar o una entidad financiera te va a prestar 5 o 10 millones de pesos si tu línea de crédito ha sido de 1 millón, de 2 millones? Y no necesariamente como un tema empresarial, porque también nos podemos topar con el tema de que, oye, yo sí manejo tarjetas de crédito y he tenido financiamientos de la compra de una casa, de la compra de un auto, de tales montos, porque a mi empresa, a No la se le otorga. persona física con actividad empresarial o a la persona moral no se lo otorgan. Porque también ahí hay otro truco. Esas son líneas de crédito personales. A ver, Robert, una duda. ¿Qué pasa cuando en una empresa hay 2 socios? Uno de ellos es el que se dedica en la etapa de trabajo en conjunto de todos estos aspectos financieros, económicos, administrativos, y es sobre quien recae toda esta responsabilidad de los créditos, los trámites y demás. Es él quien hace un historial crediticio y es él quien maneja toda esta situación. Llega un momento en donde los socios se separan, cada quien hace su empresa de manera independiente y la otra parte, que era la encargada de la producción, del trabajo en la planta, quien se encargaba de lo laboral prácticamente, no hizo ese historial crediticio que su otra parte sí realizó. Y en determinado momento, él quiere hacer una inversión porque crece su empresa, pero resulta que no es candidato a un crédito porque no tiene ese historial que se requiere y la banca se lo niega. ¿Se puede hacer algo? Sí se puede hacer algo. Va a llevar tiempo porque hay que crearle ese historial. Digo, no crearle como polvos mágicos y bidi-badi-bibú. Claro. No. Sí. Tiene Pero que se llevar puede iniciar el proceso y Sí. se puede trabajar. Sí, porque va de la mano, porque entiendo en tu ejemplo que era una empresa, se dividen, Sí, y cada quien se dedicó a lo suyo. Claro. Entonces, él es una nueva empresa. Sí. ¿Es una nueva persona física con actividad empresarial o es una nueva persona moral? así es. Entonces, esa nueva empresa tiene que generar su propio historial. Y eso hablamos desde el inicio en que se da de alta ante el SAT con la actividad económica bajo el régimen. Y a la par, pues vamos a ir trabajando o tiene que ir trabajando sus propios créditos. Ok. Sí, porque aunque la persona moral anteriormente tenía sus financiamientos y como tú lo dijiste, un socio es el que le hacía frente a todo y se Exacto. encargaba de todo, pues bueno, esa es otra historia, porque ya son empresas diferentes. Ujú. Y este tiempo en donde se creó esa división, obviamente a una parte de la empresa, que ya es un nuevo empresario, pues le limitó en ese aspecto, pero puede iniciar un paso a paso apoyado por Robert Haynes, en donde él puede realizar el inicio de un nuevo historial crediticio y empezar a generar abundancia y productividad en su empresa. Así es. Amigos, vamos a conocer ahora a Tortillas Fabi. ¿Qué tal, Chavita? Platícanos, por favor, Di la algo. frase. Sí. Platícanos tu frase motivacional de cada pitch que nos funciona bastante bien y que nosotros llegamos y nos conectamos súper con el pitch de Tortillas Fabi, pero queremos que nos platiques también cómo inicia Tortillas Fabi. Muchas gracias. La verdad es que entrar a BNI a mí me ha funcionado bastante bien. Y quiero decir una cosa que para mí es muy importante. Hacerlos unos a unos me ha hecho recordar, tener muy presente más bien, cómo fue el origen de Tortillas de Harina Fabi. Porque estamos hablando de hace 27 años, donde por necesidades de la familia, de otro ingreso, yo soy ingeniero industrial y en eléctrico, entonces me dedicaba a la industria, ¿verdad? Y llegó un momento, hubo una crisis por allá como en el 90, una crisis un poco fuerte, y entonces dijimos, bueno, necesitamos una alternativa. Y encontramos esta solución. Entonces, hace 27 años iniciamos con la primera tortillería que estaba ya sigue estando en el Fidel Velázquez 2. Mi esposa y yo, y ahora sí que dos comadres, órale, vámonos a trabajar. Con una receta bastante buena que hasta la fecha hemos mantenido esa calidad de inicio, que es una de las tareas más complicadas que hemos tenido. O sea, conservar en el negocio eso. La receta original ha sido una tarea bastante titánica. Bueno, entonces los unos a unos me han ayudado a tener muy presente eso y la verdad me da mucho gusto.
porque aparte de que en los unos a uno, tengo que estar claro cuál es mi negocio, a qué me dedico y qué necesito de mis compañeros, pues mis compañeros también aportan para mí su experiencia, esa experiencia que luego te evita algunos tropiezos, ¿no? Sí. Entonces es bien importante para mí esa parte, la verdad, agradezco eso. Y entonces nacimos hace 27 años, así como les digo, con mi esposa, un servidor y mis comadres, 2 comadres. Ok. Vámonos a darle. Batíamos, en aquel tiempo, un medio bulto que vienen siendo más o menos como unos 30 kilos más o menos. Y eso es lo que ¿Por vendíamos. semana? No, diarios. Diarios. Sí. Entonces con eso medio pagábamos, ¿no? Ok. Y el negocio lo veíamos así como algo secundario, la verdad, en ese momento. Como algo secundario en el cual no era nuestro ingreso principal. Ok. Pero la verdad es que es un negocio muy noble, tan noble así que con un poquito ahora sí que de trabajo empezamos a crecer. Primero tuvimos una tortillería y luego ya tuvimos la segunda, que en un momento estuvo por allá por un fraccionario que se llamaba Los Fresnos. Bueno, todavía se llama Los Fresnos. Ok. Pero no nos resultó, nos fuimos al Fidel Velázquez 1, ya teníamos los 2. Y con esos 2, pues dijimos, pues es momento de crear una red de distribución. Ok. Y la verdad es que le metimos, o sea, yo anduve generando la primera ruta, eso sí me acuerdo, que me daba mucha envidia porque llegaban los de, ¿se pueden decir marcas o no? No, ¿verdad? Solo tortillas O sea, Fabio. no, llegaban unos compas que venden mucho pan, Claro. ¿verdad? Y entonces dejaban así como que cobraban 1,000 pesos, ¿no? Ok. Y yo cobraba 150 pesos. Bueno. Pero yo decía, bueno, al final de cuentas, los 1,500 no sé de quién son y los 150 sí son míos. Ujú. Entonces, con esa visión, pues, de que podíamos crecer, le seguimos. Y de tal manera que en el transcurso de los años, ahora sí que esta aportación que daba el negocio como aportación secundaria, se convirtió en la primaria. Comienza a ser el ingreso principal de la familia. De la familia. Entonces, yo tengo 2 hijos. Uno se llama, mi hija mayor se llama Fabiola, de ahí nace el nombre de Fabi. Y tengo otro hijo que se llama Omar, que es 2 años menor que Fabiola. Ujú. Y en el Inter, dentro de 27 años pasan muchas cosas. Claro. Entonces, cuando ellos ya fueron jóvenes, pues empezaron a trabajar conmigo también. Ya sea en la producción, ya sea en el reparto, ya sea. Entonces los empezamos a involucrar desde temprana edad. Obviamente, pues también querían ellos Claro. que les pagara. Hay que ¿verdad? enseñarles a trabajar desde chiquitos. Y entonces, y qué mejor que en el negocio familiar, ¿verdad? Claro. Entonces empezaron ellos también a participar con nosotros. Excelente. Y de esos 2 negocios seguimos creciendo, de tal manera que hubo un momento en que esa fue ya para la familia fue el ingreso principal y era lo que nos dedicábamos. Entonces, mi hija Fabiola pues creció y pues ya se casó y ella dijo, no, pues yo también quiero tener un negocio, pero quiero uno mío. Ok. Entonces así empezó a crecer también tortillas como franquicitario, exacto. Ujú. Ella sigue todas las políticas que tenemos en cuanto a, obviamente, calidad, en cuanto a precio, en cuanto a nomenclatura, lo que es la promoción es igualito, ¿no? El sabor, la calidad es la misma también. Ok. Entonces, esa parte pues se sigue conservando. Y así siguió creciendo el negocio. Y luego, ya mi hijo también, él se graduó mi hija es licenciada en Administración de Empresas, pues ella como que le entiende bien a este asunto, y Omar es arquitecto. Okay. Entonces dijo, no, pues yo creo que me sale mejor poner un negocio también. Ok. Órale, pues. Y entonces así nació Fue otro. creciendo. Uno más. Nació uno más, exacto. Y entonces, pues a la fecha, pues ya contamos con 6 entre todos, ¿verdad? Claro. Entre todos, y ya tenemos una sociedad ya moral, en la cual, pues ahí ahorita a la fecha trabajamos un servidor ahora sí como el que está viendo cómo se desarrolla el visionario, vamos a llamarle así, espero. Negocio. El CEO. El CEO. No. El CEO, lo Así dejamos es. a Omar el CEO. Él ya se encarga de Ok. todo, la operación y la parte administrativa, financiera, pues Fabiola.
Okay. Entonces están muy bien integrados porque pues hay que hacer la transición, ya estamos pensando en esa parte, hacer la transición con un negocio que se ha conservado estable y que a la fecha pues nos da muy, muy buenos dividendos a todos, ¿no? Claro. Entonces pues la verdad, cada vez que platico esto en un 1-a-1, me da mucho gusto recordar cómo iniciamos y en dónde vamos, ¿no? Porque esto apenas está comenzando, Claro. para mis hijos apenas está comenzando, ¿no? Para nosotros pues ya es así como que ya dejamos el negocio estable y entonces pues ahí vamos con eso, ¿no? Ok, excelente. Bueno, pues vamos a platicar ahora sobre BNI Durango. Ustedes son miembros fundadores de Capítulo Guadiana, que fue el primer capítulo que llega y se instala en Durango y empieza a trabajar esta modalidad visionaria del networker. ¿Quién de los dos fue primero? ¿Chavita El gallo o o la Robert gallina. en BNI Digo, el gallo, Durango? huevo. Se me hace que yo, ¿Quién llega primero a BNI de ustedes dos? sí, yo creo que yo. ¿Llegas tú, Chavito? Sí, porque mi hermana me inmediatamente dijo, a ver, vente. Así es. Yo creo, no sé. Sí, no, pero adelante. A ver, pero ¿cómo fueron las primeras sesiones de BNI Durango? ¿Cuántos miembros había y cómo trabajaban? Éramos como, empezamos como unos 8. Ok. ¿Ya estabas tú cuando los 8? Sí, no, Sí. yo fui el 10º, Tú llegas el miembro número 10. más o menos. Sí. Sí, porque ya estaban 8, me acuerdo. Ok. Actualmente los capítulos son, hay dos que son aproximadamente de 40 personas. Uno de ellos, que es el más grande, son más de 70 personas. Sí. Y se trabaja en un esquema de referencias y negociación bastante productivo. Pero ¿cómo era trabajar e iniciar en un proyecto de BNI Durango en donde había 8 o 10 personas? Sí era muy complicado tratar de, vamos a llamarle vender la idea, Claro. porque no podíamos tener una sesión formal como la que tenemos hoy. No había manera. Nos reuníamos en una área así como de 3x3, ¿no? Donde cabíamos ahí los 8. Y Vero, la fundadora de BNI, aquí en Durango, pues, Ujú. nos explicaba cómo eran ahora sí que las reuniones. Estaban aprendiendo el método. Sí, entonces nosotros teníamos que entenderlo a través de la imaginación. Claro. O sea, ¿cómo va a Porque ser no esto? tenían una referencia. ¿No? No, y por las videoconferencias que recibíamos, las capacitaciones. Sí, pero no. era todo lo que teníamos. Ok. Entonces, invitar a más empresarios, pues sí se complicaba un poco, porque ¿cómo les explicas? Claro. ¿No? ¿Cómo les explicas que esto puede ser beneficioso? Yo sí recuerdo que pues sí empezábamos a hacer referencias. Todavía no podíamos medirlo a través de la plataforma porque pues no estábamos todavía como un capítulo ya formalizado. Pero bueno, entre todos empezamos a traer gente, a traer empresarios que con mucha imaginación los convencimos, ¿no? Que eran De como creer. Sí, de las creer. sesiones prueba, ¿verdad? Sí. Algo así. Es así como las sesiones de café, Claro. más o menos. Más o menos, sí. Y entonces, así estuve batallando, yo creo que un medio año teníamos que tener al menos 25, me parece. 5 miembros. Para formalizar. Para el capítulo. formalizar el capítulo y poder ya entrar a todo el proceso, a todos los beneficios, pues, Ok. de BNI. Entonces, pues sí fue así como Fue mucho trabajo. una tarea así grande que la verdad ahorita, pues, ya que vemos el capítulo de ese tamaño ahora con más de 40 miembros, pues para mí en lo particular es un orgullo que se haya desarrollado de esta manera. Claro. Y yo creo que se nota, ¿no? Que somos el fundador, porque yo he estado en los otros capítulos. Digo, a lo mejor es mucho el cariño que le tengo a Sí, BNI claro. Guadiana, ¿verdad? También, a lo mejor no La puedo. sangre, Es mi bebé, el dice. tatuaje Sí. A lo mejor no soy yo tan objetivo, pero yo siento que acá ahí la filosofía es la misma, pero que Claro. estamos más apegados a lo que es pues el buen trato, estar siempre de buen humor, hacer compañeros, hacer amigos, hacer negocio, porque la Claro. verdad hacemos negocio ahí. Verito mismo lo platicaba en las sesiones pasadas que estuvo aquí presente en los primeros capítulos. Nos decía, los tres tienen cada uno su propia personalidad. Mm. Cada uno tiene su forma de ser, tienen
el dinamismo es diferente, el trato es distinto, el amiguismo también que se da entre los miembros es un tanto distinto, pero a final de cuentas el objetivo es el mismo, es lo que comentabas tú, Chavita. Sí tenemos una forma diferente de ser, pero a final de cuentas el objetivo es el mismo. Y desde en su inicio, con 8 miembros, con 10 miembros, que se trabajaba por fomentar el trabajo del networker en Durango, de generar esos negocios y las referencias, porque es complicado llegar a un estado y decirle a un empresario, platícame con quién trabajas y ayúdame a sentarme a negociar con ellos. ¿Verdad, Robert? Así es. Y también en ser algo específico en a quien estás buscando esa referencia. Yo creo que parte de la metodología de BNI te ayuda hasta al mismo miembro a entender bien lo que uno está haciendo, tu actividad, tu negocio, y realmente entender ese punto de, oye, ¿cuál es tu especialidad? ¿Con qué especialidad vas a entrar al capítulo? Porque todos decimos, no, pues es que yo hago tamales, mil cosas. Agua de Jamaica, helados y gorditas. Y menudo los domingos. Y menudo los domingos, Claro. pero aquí vas a decir lo que mejor haces y con eso vas a entrar. Y es hasta romper con un paradigma Claro. o un molde que ya traemos en ese sentido de decir, yo hago todo y Exacto. busco a todos. Exacto. Sí. Sí, y te va cambiando ese chip paso a paso, semana a semana. Sí, aunque uno no lo crea, que dice, oye, pero ¿por qué me tengo que venir a reunir cada día, cada semana a esta hora? Bueno, 6:45 sí, de la mañana, así ¿y es. por qué tengo que hacer toda esta serie de pasos? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que pedir de esta manera? ¿Y por qué Claro. tengo que participar de esta manera? Pero a la vez es una escuela o una masterclass de cómo vender tu negocio. Exacto. Ujú. Sí, específicamente. Y esa es la magia, para mí es la magia. Robert, ¿ha cambiado la modalidad de trabajo que tú tenías en un inicio cuando llegaste a BNI con 8 o 10 miembros a lo que eres hoy como empresario en un capítulo bien fundamentado que ha sido considerado la franquicia más rentable a nivel nacional? Sigues formando parte de este capítulo de BNI Durango y estos años han modificado tu esquema empresarial como persona. Sí, o sea, si lo hablo de mi negocio, sí. ¿Por qué? Porque a veces uno no hace una rendición de cuentas como tal, ni con el equipo, o al equipo no le pides una rendición de cuentas. Y de repente dices, oye, pues no está mal, vamos a hacer una rendición de cuentas. Y empiezas poco a poco a decir, oye, ¿por qué tengo que buscar a este tipo de cliente? Y uno mismo se empieza a preguntar el por qué. Así es. ¿Sí? Y te empiezas a dar cuenta que te es más rentable. Por eso sí empiezas a migrar inconsciente o conscientemente la metodología Sí. hacia la manera en la que tú vas a buscar los negocios y cómo vas a operar. Claro. Sí, porque también esta semana nos hicieron una pregunta, ¿fue hoy? En Red Abierta. En Red Abierta. Cierto. Sí, que decía, ¿cuál es tu soporte? Sí. Sí, y yo dije, pues mi soporte es mi red. O sea, todos los que me proveen son mi soporte para yo poder darte un servicio, ¿o no? ¿Lo habías identificado anteriormente? No, si me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho yo mis conocimientos y mis certificaciones y Mi diplomado. mi experiencia, y Así mis es. 20 años y el montón de títulos que tengo en la pared. Claro. Pero realmente es mi soporte. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo alguna circunstancia que me llega por un cliente o un servicio, al momento de estarme enterando de sus más oscuros secretos financieros, Sí es. pues sale algo ahí de que, oye, yo conozco a alguien que te puede ayudar en este tema. Sí. Entonces, BNI se ha convertido para ti en una red de soporte. Sí, realmente. Para la que es mi especialidad, sí. ¿Y para ti, Chavita? Para mí también es una red de soporte y una fuente interminable de experiencias de mis compañeros. Okay. Que uno adopta muchas de las experiencias que los demás han tenido. Y la verdad es que eso es lo que a mí, aparte de hacer negocio, porque yo canto todas las semanas negocio, Claro. aparte de eso, conocer gente que ha sobrevivido, conocer experiencias diferentes, porque somos especialidades diferentes. Entonces,
eso también me ha ayudado mucho en mi negocio, en la empresa y en lo personal también. La verdad es que tengo muy buenos amigos de ahí. Y esos buenos amigos no solamente tenemos una buena amistad, sino aparte hacemos negocio. Y eso es bien interesante. Así es. Y es que no es lo mismo, platicábamos fuera de micrófono, vender un servicio, vender una asesoría, que vender un producto, en este caso en la esfera de alimentos, que tenemos panaderías, tenemos las tortillerías, las carnicerías. Es mucho más fácil llegarle a un público meta con un servicio de alimentos, por ejemplo, que con un servicio quizá como el de nosotros, que es más especializado en cuanto al requerimiento del servicio en el empresario. Pero sin duda que han sido catapultas para poder llegar y encontrar las maneras. Esa es bien interesante porque yo puedo saber vender mi servicio, mi producto. Así es. A lo mejor quizás el de Marisa, que es el pan. Uh-huh. Pero luego, ¿cómo aprendo a vender el servicio de Robert? Tengo que aprender, porque de eso se trata esto. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué tienes que aprender a conocer el servicio de Robert? Platícanos para que quien nos está escuchando y que no sepa qué es BNI, sepa por qué tenemos que aprender cómo vender o qué hace nuestro compañero empresario. Bueno, BNI se trata de dar referencias. Así Entonces, es. la mejor manera de dar una referencia es conocer el producto de tu compañero. Claro. Entonces, conocer el producto de tu compañero es meterse al negocio de ellos, de tal manera que entonces quede claro qué es lo que venden y a quién le puede ser útil ese servicio. Así es. Entonces, estar pensando en el compañero, a veces más que en el negocio de uno, eso te permite abrir tu expectativa, porque entonces ya estás viendo cómo otros negocios pueden crecer, que son diferentes a los tuyos. Si lo vemos así en grandes bloques, el de servicios y el de ahora sí que el de productos, Uh-huh. pues parece que son dos mundos Parecieran diferentes, pero no. Hemos aprendido mucho también de cómo vender los servicios de los compañeros. Y eso es una experiencia que te llevas tú para tu propia compañía, para tu propia empresa y también para ti en lo personal. Así es. Hace poco tuvimos una experiencia dentro de la sesión de BNI en donde otro de nuestros compañeros presentaron nuestro servicio, que sería el pitch que nos correspondía a nosotros, lo presentó otro de nuestros compañeros. Y fue una experiencia bien padre porque pudimos ver cómo quien vende churros, por ejemplo, Deli Churros, conoció una nueva manera de presentar su producto. Es correcto. Quien vende tortillas conoció una nueva forma de cómo quien está sentado a un lado de él presentaría su producto. Y como también en tu caso, Robert, quien presentó tu servicio tuvo una forma distinta según su enfoque y la forma en que él lo percibía, cómo presentó tus servicios. Y esto fue bien enriquecedor porque creo que la siguiente sesión, que fue la de hoy, todos buscamos llegar un poquito a lo que nuestros compañeros habían hecho la sesión pasada. Y ese es el famoso ganar dando, en donde nosotros formamos parte de una red, creamos comunidad, pero también somos nosotros los que tratamos de presentar, recomendar e inclusive generarle negocio a nuestro compañero. De esto se trata BNI. ¿Cómo te fue con esta experiencia, Robert? Muy padre. Bueno, por suerte a quien yo tuve que dar su speech conozco muy bien el giro que ella tiene. Pero cuando pasó la esfera de alimentos y luego nos tocó a nosotros, pues me mató mi pitch. Porque, Así es. porque dije, lo que lleva a hablar era sobre seguro de gastos médicos mayores. Entonces dije, pues ni modo que le quiebre la pierna a alguien aquí para poder... Pero fue muy padres, muy divertidas. Conocimos la manera en cómo nuestros propios compañeros presentan nuestra empresa, que es de lo que se trata a final de cuentas en BNI. Y, por ejemplo, ¿cómo presentaron Tortillas Fabi? Muy bien, muy bien. Fue este muchacho de la carnicería. Sí. Sí me gustó. O sea, tuvimos una reunión antes, la esfera, y ahí platicamos, ¿no? Uh-huh. Y sí me dijo, no, pues yo creo que lo voy a presentar más o menos como tú, pero le voy a poner una parte mía. Y así como es él, o sea, él tiene su propia personalidad. Claro. Y yo creo que hizo muy buen trabajo, la verdad. Y sí me gustó mucho, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, cuando me presentan a mí, que era Jessie, ella tuvo la oportunidad de pasarme una referencia y me acompañó
a platicar con el cliente. Y para ella, al momento en que me dijo, ya sé qué, y ella me mandó el pitch, le dije, nada más ponle esta palabra, nada más para que se entienda más. Sí, claro. Y ya fue más fácil y ya ella le puso su propio sazón. Sí, claro. A mí me pasó lo mismo. Yo hice con el arquitecto Herrera, había hecho uno recientemente. Sí. Entonces ya más o menos ya estaba reciente esa parte. Y cuando me metí a donde están las láminas, pues las presentaciones, la saqué, la estudié y luego ya platicamos. Le digo, mira, más o menos así, ¿cómo ves? No, sí. Y la verdad, pues ahí me queda claro lo que hace. ¿Va? Me queda claro después de lo que platico, después del 1 a 1. Claro. Quiero con la información que tuviste en esa reunión. Sí, exacto. Entonces fue de alguna manera sencilla explicar lo que hace, pero ese es el asunto. Se mete uno a esto, ¿no? A cómo la empresa de los compañeros es. Así es. Y entonces ya yo sé cómo venderlo a él, ¿no? A su empresa. Y una parte que no hemos hablado, que yo creo que es fundamental, es ganar dando. Así es. En mi experiencia, no es por presumirles, pero de todo lo que llevo aquí en BNI, que ya deben de ser ya prácticamente 4 años. Ok. Yo he dado negocio y eso de ganar dando sí es cierto, porque yo he dado negocio y a mí me han dado negocio, pero a mí me han dado prácticamente el doble de lo que yo he dado. De lo que tú has dado. ¿No? Entonces, la verdad es que sí funciona poner primero a tu compañero para poder apoyarlo con las referencias y lo demás viene por añadidura. Entonces, sí es en verdad funcional ganar dando. ¿A ti cómo te ha funcionado el ganar dando, Robert? A mí me ha funcionado muy bien y comparto el punto así con Chavita, porque ¿cómo vas a referenciar a alguien que no conoces para ver información financiera? Entonces, con el paso del tiempo, se va generando esta confianza, aparte los unos a unos. Así es. ¿Sí? Y yo sí pudiera decir, y puedo decir, que BNI para mí es rentable. ¿Sí? Y he logrado dar muy buenas referencias en su tiempo, porque llega un momento en el que uno dice, esta semana no he dado referencias y luego ya me traen con el semáforo. Y buscas trabajar. Y buscas trabajar, sí. Pero a veces pues no se da la referencia o sea, no consigues, ¿verdad? Entonces yo lo que he aprendido es a traer siempre el oído encendido, porque claro, a veces es una reunión en algo y escuchas a alguien en una circunstancia o situación y ahí puedes referenciar a alguien. Sí, y poco a poco se va dando la circunstancia. Y eso de dar, en un momento se te regresa. Sí, tranquilamente. Chicos, de que iniciaron ustedes en BNI, que es aproximadamente de 4 años a la fecha, ¿qué porcentaje de sus ganancias pudiéramos decir que forman hoy parte de las referencias que reciben dentro de BNI? Pues yo lo tengo bien calculado, el 18%. 18% de lo que tú ganas. De todas mis ventas, vamos a hablar de ventas. El 18% de tus ventas dentro de Tortillas Fabi vienen de las referencias 18%, de BNI. Uh-huh. ¿Y tú, Robert? Lo que va del año, un 20%. De tu trabajo global. De mi trabajo global viene de BNI. ¿Recomiendan BNI? Sí. Ampliamente. Sí, ampliamente. Sí, si no hubiera renovado. Sí, hay una cosa bien interesante. Hay una cosa bien interesante. No invitas a cualquiera, a BNI. No. Okay. No, tú escoges. ¿A quién invitas a BNI? A alguien que uno sabe, primero, que es profesional en lo que está haciendo. Claro. Segundo, que tiene capacidad para crecer. O sea, se le ve la plática que tengas con él, porque regularmente es alguien conocido, es tu proveedor, es tu cliente, es tu amigo, es tu familiar, ¿no? Y cuando uno está convencido de que él puede ser, tú mismo le pones pasión para invitarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, es bien interesante eso. Eso yo creo que nos lleva a cómo está conformado el grupo BNI Guadiana. Y es que, bueno, hay que comentarle al siguiente que nos está escuchando que cuando, por ejemplo, nos piden una recomendación, una persona que conocemos que está empleando, quizá una secretaria, quizá una persona de limpieza en casa, y pide una referencia o pide una recomendación, pues buscamos recomendar a alguien de quien nosotros pudiéramos decir goza de nuestra plena confianza. Es igual en BNI. En BNI estamos invitando a aquella persona a quien vamos a poder presentar
ir y generarle inclusive negocios bajo recomendaciones, porque estamos hablando de que es alguien que goza de confianza, que goza de prestigio, que goza de credibilidad ante nosotros. Por lo tanto, esa persona es viable dentro de BNI por esto, por la credibilidad y por la confianza, que es... son dos palabras bien sencillas, pero son dos mundos y dos universos completamente grandes que generalizan en los grupos de BNI y que es parte del fundamento del trabajo que se realiza con todos los empresarios que forman parte de esta enorme red de negocios. Amigos, pues se nos está terminando el tiempo. Nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros estos dos grandes networkers duranguenses y, por supuesto, empresarios. Fue un placer platicar con ustedes y, por favor, inviten a quien nos escucha a conocer BNI. Robert Haynes. Yo sí invito a quien nos esté escuchando, dense la oportunidad de ir una vez, 2 veces si es necesario. Y cuando dicen a veces que uno invita con la pasión, porque yo generalmente invito a personas que les veo el potencial real de estar. Y dicen, es que no tengo tiempo. No, es que sí hay tiempo. Hay que darse el tiempo para poder, porque uno está viendo que tienes la capacidad y que haces un buen trabajo y tienes un buen servicio. Sí, pero sí les digo, si alguien te invita a BNI, ve a una sesión, ve 2 sesiones, pregúntale a todos los demás si funciona, si no funciona, ¿sí? Y date la oportunidad. Así es. Una completa oportunidad, no de conocer empresas, la rentabilidad o el gracias por negocio concretado se da, pero principalmente, porque yo se lo voy a decir, yo llegué queriendo conocer empresas. Así. Pero conocí personas. Exacto. Sí, y por esas personas, por esos grandes amigos, sí, sigo siendo BNI. Y bueno, la rentabilidad se da. Y sigues renovando. Y sigo renovando. Acabo de renovar. Chavita. Bueno, pues yo también, de acuerdo a lo como dice Robert, yo también invitaría a las personas, a los empresarios que se integren a BNI, que vayan a un capítulo, que lo vean. Tenemos 3 en la ciudad. Y 1 cuarto en formación. Así Entonces, esto va para adelante. Y la verdad es que lo primero que hay, el primer obstáculo que luego ponen los empresarios cuando yo les platico, oye, mira, es un negocio así. Digo, perdón, es una red así de referencias y esto. Lo primero que ellos dicen es que es muy temprano y creo que voy a perder el tiempo. O lo puedo emplear en otra cosa. Sí. Cuando la verdad es que lo que están haciendo es negocio ahí. Entonces, es eso. No van a hacer otra cosa más que eso. Ir a hacer negocio. Así es. Entonces, cuando ya ellos ven que sí es posible y potencialmente viable hacer negocio, pues se quedan, ¿no? Entonces, yo sí los invito que se den la oportunidad de estar en algún capítulo, lo vivan y ya puedan tomar una decisión más, ahora sí que ya en vivo, pues, ¿no? Ya fundamental. Así es. Sí, gracias. Bueno, pues ellos son 2 grandes empresarios duranguenses, 2 ejemplos de más de 150 que forman ya los capítulos de BNI Durango, que son 3, y un cuarto en formación, que es Capítulo Analco, que está ya conformando su gran equipo de empresarios. Los invitamos a conocer más de BNI y precisamente también estos capítulos de podcast de BNI Durango son para que usted, que no conoce BNI, sepa un poco más sobre esta red de networkers, y para quienes ya forman parte de nuestros capítulos BNI Durango, cada día se capaciten más y conozcan estas grandes historias de éxito dentro de BNI Durango. Agradecemos a Roberto Haynes, él es creditaria empresarial. Gracias, empresa creditaria empresarial, por estar con nosotros. Robert, amigo, gracias por venir. Gracias a ti, Laura, por la invitación, Chavita. Gracias también, Salvador Chaides, Tortillas Fabi. Gracias, Chavita. Un placer. No, al contrario, muchas gracias. No olvides que son las mejores del mundo. Mundial. Es del mundo mundial. Así es. Y muchas gracias por la invitación. La verdad fue muy agradable la plática. Aquí con Robert pues tenemos muchas pláticas que hemos tenido y es muy interesante platicar fuera del contexto de nuestra normalidad de BNI. Así es. Platicar de BNI. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los 2, amigos. Gracias por habernos escuchado. Recuerden, este es BNI Durango, el podcast. Los escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy su amiga Laura Moreno. Fue un placer saludarlos. Nos escuchamos la próxima. Conéctate, aprende y crece. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo capítulo de BNI Durango, el podcast.